Bien, vamos a hablar de qué es lo que pasa con mayo 2023. Si bien el mes más importante del año fue marzo, que como recordarán, Saturno pasó a Piscis, Plutón pasó a Acuario, fue un mes de muchísimo movimiento y que realmente lo hemos visto desde el punto de vista astrológico, porque los avances y los debates que se han generado, sobre todo en torno a los temas de inteligencia artificial, parece que hicieron explosión ese mismo mes, más allá de que se venían amasando desde antes y que obviamente vamos a ver un montón en los años que vengan después. Pero marzo fue muy importante en ese sentido. Entonces, ahora mayo no tiene el calibre que tenía marzo, pero igual pasan un montón de cosas. Miren todo lo que tenemos para mayo 2023. Primero que nada, tenemos a Plutón retrogradando el primer día. El día 5 hay un eclipse de luna llena en Escorpio. Ustedes, si recuerdan, este eclipse es el que viene aparejado del otro eclipse que habíamos visto, si recuerdan, a finales del mes pasado. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre los eclipses van de a parejas y cuando termina uno, a los 15 días viene el otro. A veces incluso van de a 3, pero no es, digamos, lo que nos interesa analizar en este caso en particular. Entonces, cuando suceden estas cosas, ya sabemos que hay un eclipse que trae algunas cosas y hay otro que inmediatamente después va a traer un nuevo aprendizaje. De todas formas, si quieren saber cómo les afecta el eclipse individualmente a cada uno de ustedes, no se preocupen porque la semana que viene voy a estar haciendo un stream específicamente sobre el eclipse y nada más que el eclipse. Acá igual voy a charlarles, les voy a contar para que no se queden sin información, pero después va a haber otro en donde voy a profundizar un poquito más, así que atenti con eso. El 16 tenemos Mercurio directo, que si recuerdan también se puso retrógrado hace muy poquito, el mes pasado, por lo tanto estuvo en un paso muy breve y este directo también va a ser breve, está haciendo unos toquecitos muy fugaces. Júpiter en Tauro es el tema más importante del mes, así que acá presten mucha atención a cuál es la parte Tauro que ustedes tienen en sus cartas natales, porque Júpiter va a estar pasando por ahí, va a estar activando un montonazo de cosas. El 18 Júpiter hace una cuadratura a Plutón, que es un aspecto, creo, el más importante. El 19 hay una luna nueva en Tauro y el 27 Júpiter hace conjunción al nodo norte. Nos sumergimos entonces en cada uno de estos aspectos. Primero, Plutón retrógrado. Independientemente de cómo les afecte a ustedes individualmente, si recuerdan, Plutón se había puesto directo. Cuando se puso directo entró en Acuario, entonces empezó a trabajar transformaciones en el área Acuario de sus cartas natales. Y ahora que retrograda, todas estas cosas que han venido ustedes tal vez trabajando o encarando en los 2 meses que han pasado, es decir, todo marzo, todo abril, ahora pasan por un periodo de reflexión. Este retrógrado va a estar hasta el 10 de octubre, por lo tanto, esta reflexión va a durar más o menos ese tiempo. Lo interesante de este retrógrado es que los primeros meses va a estar trabajando un poco más lo que hemos aprendido en abril y en marzo, entendiendo cómo qué es lo que pasa con sus áreas Acuario de la carta, pero que tiene que ver con su lado más genuino, con cuáles son las cosas que a veces ustedes se sienten excéntricos, diferentes, aislados del resto, y cómo pueden empezar a transformar esa parte suya. Y luego, a partir del mes en el que Plutón vuelva a entrar en Capricornio, que esto va a pasar más o menos dentro de un par de meses, ahí sí van a terminar de cerrar temas que han quedado pendientes del paso de Plutón por Capricornio. Es decir, que van a mirar dónde están los últimos grados de Capricornio en sus cartas y van a encontrar cuáles son las cosas que ya se terminan de limpiar. Plutón limpia un montón, termina, elimina, saca. Y ahora que retrograda es como una revisación de si me ha quedado acaso algo sin terminar de trabajar. Entonces,
Cosas que trae Plutón retrógrado. Repensar la propia intensidad, demora la transformación interna, es decir, que nos tomamos más el tiempo para transformarnos, profundizamos en nuestra oscuridad, nos enfrentamos a esa parte propia que tal vez no nos ha quedado demasiado visible, la tenemos que mirar. Hacemos una revisión tanto de crisis como de compulsiones, por lo tanto, acá puede ser que tengamos que pensarnos a nosotros en situaciones en donde hemos sufrido o en actitudes que tal vez no tenemos 100% el control de lo que nos está pasando. Y también en la tentación de aferrarnos y manipular, porque la retrogradación no es simplemente un repensar, sino que a veces es hacer un raconto de si nos hemos equivocado, de si metimos la pata o si hay algo que falta ajustar una tuerca porque no estuvo bien. Entonces, para las personas que tal vez se aferraron o manipularon de alguna forma, es un buen momento para entender esto y darle otra vuelta de tuerca. Es un planeta muy lento, así que difícilmente afecte esto a nivel individual, a menos que esté recorriendo una zona muy clave de sus cartas, es decir, que también puede pasar que tal vez la zona que serían los primeros grados de Acuario y los últimos grados de Capricornio a ustedes no les afecte particularmente porque no tienen nadie importante por ahí, ni de la vereda de enfrente. Siempre se mira un poco a ver si hay algo en los últimos grados, sería de Cáncer, y los primeros grados de Leo. Y si no ven que pase nada, entonces seguramente lo puedan observar desde un punto de vista un poco más generacional, en donde vean avances tecnológicos, políticos, que tal vez se estén revisando, en donde también es una oportunidad para hacer un raconto acerca de qué cosas quizá no han sido correctamente abordadas en relación de lo que dijimos antes, ¿no? Por ejemplo, tecnología, inteligencia artificial, derechos, libertades, todas estas cosas que son el terreno acuariano, y luego el terreno capricorniano, que está más ligado aún a las reglas y a las estructuras que deben romperse. Bien, ahora vamos a hablar del eclipse lunar en Escorpio. Les puse ahí una pequeña aclaración, y es que el próximo va a ser en octubre, es decir que ya estamos haciendo un cierre de un periodo de eclipses, tenemos 6 meses para trabajar todo lo que aprendimos en estas fechas y luego vamos a volver a abordar los eclipses en el mes de octubre. Entonces, primero y principal, este eclipse es importante porque es el último de la saga Escorpio-Tauro. Si recuerdan, yo siempre les menciono que los eclipses se van manejando siempre por un eje, como si estuvieran haciendo un ping-pong, y que ese eje tiene una relación bastante similar por una cuestión matemática con la posición de los nodos de la Luna. Entonces, este eclipse ya está finalizando una etapa que ha transcurrido durante alrededor de 18 meses, en donde los eclipses pasaron por Tauro, por Escorpio, ahora pasan a Libra y a Aries. Por lo tanto, más allá de cómo te afecte a vos en tu carta natal, ya de por sí es un eclipse que nos habla de cierres, nos habla de finales, nos habla de terminar con una etapa específica de nuestras vidas. Por supuesto que vas a tener que mirar dónde está Escorpio en tu carta para entender qué área de tu vida tal vez está teniendo una especie de broche de oro. Y también, al ser Escorpio un planeta que además se relaciona con la eliminación, hace que sea un proceso fuerte de eliminación, una oportunidad para trabajar cierres a los que también le vamos a dar un entendimiento en octubre. No me extrañaría que muchas cosas se terminen en este momento y después en octubre podamos evaluar un poco el por qué se han terminado. No tenemos por qué saber todas las respuestas en este momento. Chequea dónde cae el grado 14 de Escorpio en tu carta natal y ahí vas a encontrar en qué lugar cae el eclipse. Es un eclipse que tiene mucho que ver con cierres y crisis, que no significa que va a haber conflicto de manera inevitable y que vos te tenés que entregar a este conflicto, y no te estoy diciendo que sea una especie de y bueno, no te queda otra y esto es lo único que vas a tener que hacer, pero sí es muy importante que sepas que todo lo que no soporte la presión necesita explotar ahora. Escorpio tiene esta cualidad que funciona muy a modo volcánico, ¿no? Yo acumulo y en algún momento sale todo a la luz. Entonces, Escorpio, que también tiene que ver con secretos, nos habla de que vamos a descubrir cosas
que no eran visibles ni para nosotros ni para los demás. Por ejemplo, voy a escupir algo que le guardé un secreto a una persona por mucho tiempo, aparece a la luz información que desconocíamos. No solo tienen que ver con secretos, pueden ser también recuerdos, no tiene que ver con mentiras, también pueden ser traumas. Hay que expulsar lo que está podrido para que decante, y recordemos que Escorpio también tiene una cualidad un poco de reciclaje, entonces no necesariamente la eliminación va a ir de la mano de una limpieza y una vuelta a foja cero, como hace, por ejemplo, la tarea más acuariana. Pero sí, esto tiene mucho que ver con agarrar esto y que me funcione como un abono de la tierra para que empiece a crecer una cosa renovada. También a nivel global es una fecha importante que tiene que ver con el ambientalismo y con nuestra relación con la tierra. Literalmente estoy hablando de reciclaje, de eliminación, de purga. Entonces también es importante ver qué podemos hacer desde ese lugar, y por supuesto que no dejo de tener estas pequeñas palabritas en mi discurso, pero no olvidemos que puede ser un momento para aprovechar a hacer cosas que tengan que ver con la limpieza, con la purga y también con nuestra colaboración para el planeta. Luego de esto tenemos a Mercurio directo. Volvemos para atrás para recordar la fecha. Mercurio directo va a estar el 16, es decir que si ustedes observan por las actividades que tiene el mes, la segunda quincena de mayo es la más intensa porque tiene más movimiento. Mercurio directo nos ayuda mucho a empezar a tener claridad sobre los pensamientos, a que la verbalización me resulte útil, que sea práctico lo que digo, a poder hacer análisis más específicos, a intercambiar puntos de vista con otras personas, llegar a una resolución intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo vengo analizando una cosa desde hace mucho tiempo, ahora puedo llegar a entender cuál es la decisión que tengo que tomar respecto a esto. Es el trabajar con la cabeza. Esta retrogradación fue desde el 20 de abril, como les dije antes, fue muy pero muy breve. Sin embargo, el saber que fue desde el 20 de abril nos ayuda a fijarnos a ver qué estuvimos reflexionando desde el 20 de abril hasta este 17, creo que dije, de mayo. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas que estuvimos revisando? ¿Cómo ahora que ya las tenemos más claras podemos accionar en función de ellas? También especialmente bueno para el trabajo con las finanzas porque este Mercurio está en Tauro. Entonces es bueno para hacer análisis económicos, proyectos relacionados a lo concreto. Algo que se me ocurre que puede pasar en este proceso es que tal vez estuviste desde el 20 de abril pensando cómo recortás tus gastos, cuáles son las cosas que ya no te sirven más, cuáles son los temas que tenés que ajustar respecto a los valores, a tu sueldo, a tu administración. Y ahora a partir del 17 de mayo, tenés mucho más claro cuáles son las decisiones que hay que tomar en función a todas esas conclusiones que estuviste sacando y que tal vez todavía no decidías. También, otra vez más, es una oportunidad para contribuir a lo ambiental porque Tauro tiene que ver con la tierra, con las plantas, con el mundo de lo animal, y el hecho de que ahora Mercurio se ponga directo nos da otras chances que, habiendo visto el calentamiento global y el verano que hemos sufrido en los meses anteriores, puede llegar a ser alguna búsqueda que tenga que ver con cómo podemos mejorar el ambiente en general. Luego de esto, a los pocos días tenemos a Júpiter entrando en Tauro. ¿Por qué es el protagonista del mes? Les hago una breve explicación. ¿Vieron cuando ustedes compran un libro de astrología muy clásica? Por ejemplo, bueno, ahora ya no trabaja más, porque creo que falleció Orangel, pero en su momento, cuando se compraban libros del estilo de Orangel, algo que él solía decir muy frecuentemente es: este es el año de tal signo. Bueno, eso de este es el año de tal o de cual es en realidad en dónde está Júpiter ese año. ¿Por qué? Porque Júpiter es el único planeta que dura aproximadamente un año, meses más, meses menos, en cambiar de signo. Entonces, como coincide con este cronograma anual, Júpiter habla un poco de cuál es el signo del año. La otra razón por la cual Júpiter es importante es porque
habla de expansión, de crecimiento, de algo que nos acerca al éxito, nos genera optimismo. Entonces, el signo que está siendo tocado por que está siendo tocado por Júpiter, empieza a tener características positivas, empieza a ver oportunidades. Y no estoy hablando solamente de las personas que sean de Tauro, que tengan algún planeta personal en Tauro. Acá también la gente que vaya a su carta natal y busque a ver dónde está Tauro en mi carta natal, se van a encontrar con que ese sector de sus cartas natales se ve positivamente activado, en donde empiezan a haber oportunidades, en donde encuentran cosas que les hace sentir cierto nivel de quizá de optimismo, en donde crecen las ganas de que los temas que rige esa casa empiecen a funcionar mejor. Presten atención en mis redes sociales porque seguramente esté haciendo un hilo en donde hable signo por signo cuál puede llegar a ser el impacto de Júpiter en Tauro para cada quien. Entonces, como protagonista del mes, pone la prioridad en el mundo de lo concreto, en el mundo de lo taurino. Se van a subrayar los asuntos materiales, el ambientalismo pasa a tener una prioridad, esto nos pasa sobre todo a nivel generacional, aparecen oportunidades de inversión y también se expanden las tradiciones. Puede haber una búsqueda de reconectar un poco con las raíces porque Tauro también tiene que ver con esto. Entonces, el mejoramiento se trabaja en muchas dimensiones de lo material. Puede ser en relación con nuestro cuerpo, en el valor que le damos a nuestras capacidades, en la importancia de la naturaleza que nos alimentan y en nuestra conexión con el ahora. Tauro tiene que ver con el ahora. Piensen en el signo opuesto de Tauro. Recién hablábamos de Escorpio, que Escorpio recicla, se va a lo profundo, a veces se complica un poco la vida, pero se mete en las profundidades de la oscuridad. Y luego tenemos a Tauro que dice, vivo el presente, estoy aquí, estoy en el ahora, estoy analizando lo que sucede en este momento específico y por eso la entrada de Júpiter en Tauro también va a poner algunas de estas charlas sobre la mesa que tiene que ver con pensar qué podemos hacer ahora. Procesos que deben ser aprovechados en un momento como estos, los de solidificación, los de buscar seguridad, pero también, ojo, porque Júpiter en Tauro puede intensificar nuestra tendencia a aferrarnos a lo material y a las viejas estructuras, a las cosas que no queremos que cambien. Entonces ahí también vamos a tener que estar más atentos que nunca. Hacemos un pasito para atrás. Tenemos Júpiter cuadratura Plutón. Esto está sucediendo el 18. Cuando suceden aspectos en el cielo, esto es sin duda lo más generacional de todo porque afecta a muchas personas. Pero ahí ustedes también, ¿qué es lo que van a tener que buscar? En dónde está Júpiter en ese momento, en dónde está Plutón en ese momento y se fijan qué parte de su carta natal activa. Una cuadratura es un momento tenso. Esta es la parte tal vez, si queremos llamarlo como negativo, pero positivamente tiene esta función que ayuda muchísimo a generar dinámicas, a avanzar, a trabajar, a evolucionar, a poner en práctica, a movernos de un lado al otro, a tratar de encontrar soluciones. Entonces, ¿para qué puede servir este aspecto? Para reformar áreas tocadas por este tránsito. Se fijan en dónde tienen a Júpiter, en dónde tienen Plutón. ¿Qué es lo que van a mirar? Bueno, en dónde tienen los primeros grados de Acuario, obviamente el 18 de mayo, y en dónde tienen los primeros grados de Tauro. Esos dos lugares de las cartas natales de ustedes van a verse tocadas por este aspecto. ¿Y qué les va a suceder? Por ejemplo, van a aumentar las ambiciones que tengan en ese lugar, van a tener deseos de mayor poder y riqueza. También van a encontrar oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, pero esto va a venir desde una situación que puede sentirse forzada o que me apuro o que realmente tengo que hacer todos los esfuerzos que puedo para llegar a ese lugar que lo veo tan lejano. Cuidado con las luchas de poder, con extralimitarse y expandirse demasiado. También observen qué tienen en ese lugar y aprendan a no prometer más de lo que pueden cumplir o a creer que pueden hacer más de lo que están dispuestos a lograr o también incluso a querer pisotear más cabezas de las que en realidad deberían. Se puede
profundizar con este aspecto también en condiciones filosóficas o religiosas. Júpiter tiene que ver con lo religioso, Plutón está un poco más cercano a lo filosófico, pero también Júpiter tiene que ver con lo filosófico, es decir que muchos de nuestros pensamientos empiezan a reflejar una parte oscura propia, pero al mismo tiempo nos ayudan a reformarnos, nos muestran cuáles son las cosas que tal vez de cambiar nuestro encare filosófico sobre X tema, empezamos a crecer, empezamos a evolucionar. Y también es un momento que transforma un montón de patrones emocionales compulsivos y destructivos que la mala noticia, al ser esto una cuadratura, muchas veces va a suceder a través de confrontaciones. Este puede ser un momento que las peleas me lleven a descubrir cuáles son esos comportamientos que yo tengo en donde siempre repito lo mismo, en donde siempre me afecto a mí misma, en donde hago algo que me autoboicoteo. Todos estos temas pueden estar ligados a la función Júpiter cuadratura Plutón de esta fecha. Finalmente, vamos a volver a recordar, tenemos 19, es decir, al día siguiente, una luna nueva en Tauro. Esta luna nueva es interesante porque sucede en Tauro, pero está enfrentándose al sector Escorpio, con lo que nuevamente tenemos más trabajo de purga, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos? Tiene muchos aspectos esta luna y cuando llegue la fecha van a poder ver el análisis profundo, seguramente entrando a mi Instagram y viendo esos resúmenes que yo suelo hacer, pero lo que hice fue poner en esos 3 ítems que ven ahí en pantalla cuáles me parece que son los 3 aspectos más importantes de esta luna. El primero es que Mercurio, Júpiter y el nodo están conjuntos. Ya después, el 27, ahí es donde Júpiter va a hacer una conjunción más cerrada y con menos grados de diferencia con el nodo, es decir que todavía Júpiter se está acercando al nodo, pero sin duda esto acompaña las condiciones de esta luna. Lo segundo es que Júpiter hace una T cuadrada, que se considera un momento de mucha tensión, pero también mucha dinámica, a Marte y a Plutón, ¿sí? Marte y Plutón, por un lado, están haciendo oposición entre ellos y ambos hacen una cuadratura cada uno a Júpiter. Plutón-Júpiter ya lo habíamos visto en lo que pasó el día anterior. Y Marte a Júpiter también. Y por otro lado, que decimos, uy, cuánta tensión, hay un montonazo de sextiles, que los sextiles son un aspecto planetario que tiene una cualidad de ser un poco me duermo los laureles. ¿A qué voy con esto? Es como un amor de verano. Es muy lindo, pero se puede ir volando con el viento. Entonces, si vemos situaciones de sextiles, son los momentos en donde nosotros más tenemos que hacer trabajo para reconocerlo y para aprovecharlo, porque si nos cruzamos de brazos y esperamos que nos caiga de arriba, no va a haber tanta suerte como esperamos. Es algo que exige un poco de nuestra actividad. Entonces, positivamente esta lunación nos da una sensación apacible, una serenidad que necesitábamos después de toda esta purga que empezó a principio de mes, y también nos pone los pies sobre la tierra, nos hace estar en el presente, nos permite alejarnos de la desesperación y de la ansiedad. Es muy buena para enfocarse también. Si se quieren concentrar en un tema, esta luna les viene bárbaro. Además, luna nueva, es decir, que tiene esa característica de inicio, un proyecto, un periodo, un ciclo. Pero por otro lado, no va a funcionar muy bien con las ideas abruptas y los malos humores. Para los malos humores, esta luna funciona como una especie de chispa que enciende el quilombo. También es un momento en donde todo lo que yo quiero apurar, o se me ocurre algo, soñé con esto y me despierto y al día siguiente lo quiero activar y no ejerzo mi paciencia, eso es muy probable que termine más accidentado de lo que quiero. Entonces, los grandes cambios generan tensión en este momento. Las presiones innecesarias no sirven, ¿sí? Es un momento para avanzar, por supuesto que sí, pero no para poner el pie en el acelerador. Aprendamos a entender esa diferencia clave, porque además, si somos lo suficiente humanos para entender esto, vamos a comprender que si venimos de una primera quincena de mayo con grandes niveles de purga, la segunda quincena también nos exige bajar un poco e ir aclimatándonos a lo que nos pasa. No podemos al toque ya poner el pie en el acelerador. Hola Diego, bienvenido. ¿Cómo andás?
Bien, el último aspecto del mes es la conjunción de Júpiter con el nodo norte planetario, el nodo norte lunar. Esto sucede el 27 de mayo. Acá tenemos un periodo en donde hay una sensación de momento destinal a nivel colectivo. Este proceso principalmente lo vamos a ver a nivel generacional. El nodo siempre tiene esta cualidad de las cosas que nos empujan hacia. Entonces, hagamos esta deducción. Si venimos viendo que Júpiter trabaja con Tauro, entra en Tauro, hay algo relacionado con lo material, que tiene que ver también con lo ambiental, y después se junta con el nodo a fin de mes, lo que yo sospecho que va a pasar en mayo es que en algún punto van a empezar a aparecer informes que hablen de cuáles han sido los cambios irreversibles que sucedieron a nivel ambiental y de los cuales quizá nos vamos a tener que hacer cargo lo antes posible, pero también puede tener que ver con los excesos del pasado, que bueno, también a la larga se puede relacionar tranquilamente con lo ambiental, pero puede significar, por ejemplo, que si yo en algún punto hubo algo en donde gasté demasiado dinero, en donde tal vez no atendí algo, en donde dejé que mi hedonismo tome el timón y esto implicó el no activar, el no avanzar, el no moverme, también pasa por ese lugar. ¿Qué es lo que propone este movimiento planetario? Que elaboremos miradas fortalecidas por el optimismo. Entonces también me hace pensar que si bien vamos a enfrentarnos generacionalmente, colectivamente, a una situación o a una sensación de esto es irrevocable, esto no lo voy a resolver, esto no sé cómo lo voy a manejar, desde otro punto de vista también van a aparecer personas que van a tener unas miradas un poco más positivas, que nos van a dar un poco de esperanza. Hay una posibilidad de trabajar en pos de algo, de construir en pos de algo que nos permita crecer. Cosas más a nivel personal, que hay deudas, reclamos pendientes necesarios de ser resueltos en este momento, o sea que si le debes algo a alguien es momento de pagarlo, si hay algo que quizá te quedó pendiente con alguien es momento de preguntarlo, de pensar, de reclamar, de terminarlo. Tal vez no lo vayas a terminar en este momento, pero por lo pronto de reconocer que está este pendiente y tratar de encontrarle la vuelta es fundamental ahora. Y también es un momento que más allá de lo individual, más allá de lo colectivo, desde lo individual, también viene bien para que te pongas a pensar a ver cuáles son los pequeños ajustes que podés hacer para trabajar en un futuro mejor. ¿Se acuerdan que comenté que con la luna nueva en Tauro no era momento de poner el pie en el acelerador? Este Júpiter en el nodo ya nos está dando un empujoncito y nos está diciendo, bueno, tal vez todavía no sea momento de poner el pie en el acelerador, pero por lo pronto podés empezar a hacerte una listita, un plan de acción, empezar a decir, bueno, esto y esto lo voy a hacer, esto no. Y como síntesis del mes, ¿qué puse acá? Primero, mucha energía depurativa, grandes finales y cierres. No me alcanza esto, o sea, yo sé que soy muy insistente, pero se los voy a repetir 1000 veces. Si tienen temas que cerrar, que ya no se bancan más, este es un mes en donde ya tienen que terminar con esto. Relaciones tóxicas, trabajos que ya no pueden tolerar, situaciones en donde están sufriendo, la están pasando mal, se están autoexplotando ustedes, actitudes compulsivas, negativas, manipulativas. Estas cosas ya necesitamos decir, bueno, se terminó, esto viene acá, lo prendo fuego, se va y con esta ceniza después veo qué es lo que hago. Es un mes que nos enfrenta de cara a verdades y hay que lidiar con las consecuencias de nuestros actos. No son verdades que nos vamos a enterar, mentiras que nos dijeron, verdades propias, cosas que nos hemos mentido a nosotros mismos también. Es caída de fichas sobre verdades propias que nos permiten volver a la realidad. Tenemos un re buen empujoncito a mitad del mes, en la segunda mitad del mes, que nos hace poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, me di cuenta de todas estas cosas que me pasan, me di cuenta que todo esto no lo puedo tolerar más, pero ¿qué voy a hacer yo para resolverlo? Estoy en el aquí y en el ahora, no me tengo que desesperar, también lo puedo resolver. De alguna forma, una reflexión que me deja un poco el mayo 2023,
es que creo que va a ser un momento de oportunidades para nosotros, de darnos cuenta que nos podemos equivocar, que nos podemos mandar cagadas, que podemos aceptar que hay errores, cualesquiera sean los errores, para con otras personas o para con nosotros mismos, y que también podemos perdonarnos y también podemos construir algo nuevo en base a eso, también podemos reciclar. No hay una necesidad de que todo sea condena y todo sea golpe y todo sea culpa. Y también va a haber muchas ventajas para quienes sepan pensar en el ahora, para quienes vayan al pensamiento concreto. Si les cuesta mucho el pensamiento concreto, si ustedes son en general personas muy soñadoras, aprovechen a conectarse con esa gente que es un cable a tierra para ustedes, que les ayuda a ser racionales, a ir un poco a la simpleza, a contemplar un poco lo que hay en nuestro entorno, a respirar hondo, a entender que las cosas a veces son mucho más simples de lo que creemos. Así que esto fue mayo 2023 para ustedes. Recuerden que si hay algo que quieren preguntar, lo pueden hacer. Recuerden que también esto va a estar publicado en mi Instagram y en redes sociales. Voy a seguir dando información, así que no me dejen de seguir en redes sociales, porque muchas de las cosas que digo en los streams o en los videos, después digo o sigo agregando nueva información. Y ni que hablar de las lunas, que las lunas tienen siempre su apartado en mis redes en donde les cuento en profundidad qué pasa con las lunas y cómo les afecta a ustedes individualmente. Si les gusta el material que hago de manera gratuita, me pueden ayudar de muchas maneras. Si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir gratuitamente a Twitch. Si me siguen en YouTube, también me dan una ayudita enorme. Si quieren hacerse una revolución solar y les gusta cómo comunico, pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Y si no pueden hacer nada de todo eso, si no me pueden donar un cafecito, que también les dejo el cafecito en el chat, no se preocupen, porque también me ayudan compartiendo, etiquetando, arrobando gente, guardando todas esas cosas que nos impone los algoritmos de hoy en día a las personas que creamos contenido y que nos devanamos tanto la cabeza pensando a ver qué podemos ofrecer. Así que todas esas ayudas son muy bien recibidas. Nos vemos muy probablemente el martes que viene para hablar del eclipse del 5 de mayo. Así que espero verles por acá o espero verles en YouTube. Y ahora que tengan un hermoso fin de semana, será hasta la semana próxima. Y para las personas que tengan el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, feliz día. Descansen, cómprense unas facturitas, un matecito y a descansar. Adiós, les quiero un montonazo. Gracias por venir, gracias por estar.